Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy les quisiera compartir dos entrevistas. La primera realizada a la destacada fagotista argentina Zuli Álvarez, quien fue segundo fagot de la Orquesta Provincial de Bahía Blanca. Y luego una entrevista realizada al fagotista argentino Guillermo Medrano, quien es segundo fagot y contrafagot de la Orquesta Sinfónica de Salta. Para ubicarnos en el lugar más o menos donde naciste, cuándo naciste y etcétera, ¿sí? Bueno, empiezo desde ahí, o sea, desde el nacimiento para arriba. Sí, Hace mucho, sí, sí me acuerdo. No, ¿dónde naciste? Nací en Darregueira, que es un pueblito de la provincia de Buenos Aires. ¿Ya estás grabando? Sí. Sí. Y nací en Darregueira, que es un pueblito de la provincia de Buenos Aires, y después me fui a vivir a Guatraché, que es un pueblito cerca de Darregueira, pero que es de La Pampa. En este momento tiene 5.000 habitantes, un pueblito chiquito. Ahí nací y estuve hasta los 13 años. Y ahí fue cuando comenzó mi amor por la música, porque mi vecina era profesora de piano. Entonces yo la escuchaba y desde chiquitita lloraba por ir a piano. Y la estuve martirizando más o menos unos 5 o 6 años que estudié con ella. Te digo martirizando porque todos los días después de almorzar, cuando llegaba de la escuela, almorzaba y me iba al lado a estudiar piano. A veces me daba clase y a veces me prestaba el piano para estudiar porque yo no tenía, obviamente. Y bueno, así empezó y aparte siempre me gustó cantar, siempre me llamaban para todos los actos, o sea, cantaba, tocaba el piano, música, para mí la música es lo fundamental. Cuando cumplí los 12 años, los 13, me vine a vivir con toda la familia a Bahía Blanca. Y comencé a estudiar en la escuela secundaria. Tuve una escuela muy linda porque con una orientación humanística y conocí a algunas personas que me llevaron a continuar con el piano. Así conocí a una chica que estudiaba en el Conservatorio de Música, claro que yo no sabía nada de lo que existía en la ciudad, ¿no es cierto? Totalmente pueblerina. Y esta chica me siguió dando clases de piano y como escuchaba cantar con los solfeos y demás, me dijo, ¿por qué no te anotás en el conservatorio para estudiar canto? Tenía 15 años, justito la edad que pedían para anotarse en el conservatorio y comenzar la carrera. Y bueno, fui al conservatorio y empecé a estudiar canto. Una vida fabulosa para mí, me encantaba. O sea que iba al secundario y después al conservatorio, hacía un montón de materias. Y terminé como profesora de canto ahí y a la par empecé a estudiar piano también. O sea que hacía carrera de canto, terminé canto, seguí un poco de piano y cuando ya tuve el título de profesora de canto empecé a dar clases. Di clases en jardín, 10 clases en primaria y secundaria, después conservatorio. Y en un momento yo veía que la gente iba a la orquesta. Y eran las 2 de la tarde y yo los veía pasar y yo digo, yo tengo que estar ahí porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser músico de orquesta. ¿Qué puedo estudiar? Y tenía algunos amigos con los que hacíamos música, porque siempre hice algo. Hacíamos música o popular, o de Renacimiento, Edad Media, de todo un poco. Y me dice, ¿por qué no estudias algún instrumento como corno o fagot? Corno, fagot, yo ni los conocía porque los veía pasar nada más. Y entonces justo llegaron a Bahía un grupo de gente joven, y entre ellos había un fagotista, que tal vez hayas escuchado hablar de él o tal vez lo hayas conocido, no creo, porque vos sos muy joven. Alberto Bernato. Sí, de nombre, pero no De tengo. nombre. Sí. Bueno, entonces él apareció ahí en Bahía Blanca y comencé a estudiar con él. ¿Qué puesto Sí, tenía? ¿Que en la orquesta? era solista. ¿El solista de Bahía? Sí. Vinieron un montón de gente, una camada grande de gente joven, y entre ellos estaba Bernardo.
Bernato me dio clases un año más o menos, y a mí se me ocurrió, como siempre andaba metida en algo, ir a Mendoza al encuentro de los mendocinos, que hacen de música. No sé si has ido alguna vez. No, no fui, pero No escuché. fuiste. Sí, Sí. sí, sí. Y allá conocí a Andrea. Yo tocaba muy poquito, porque te imaginas un año y medio habría estudiado, y conocí a Andrea Merenzo. ¿Qué año, Zuli? ¿Qué año? A ver, 83 sería. Sería, a ver, sí, 83, 84 más o menos. Y a Sí, Andrea la conoces como parte de los alumnos que estaban ahí haciendo el curso. la conocí ahí. Y yo no tenía nada para tocar, porque hacía muy poquito que estaba tocando. Lo único que hacía los dúos de Oz y todas esas cosas que están en los métodos. Y entonces cuando me pidieron que tocara algo, yo digo, uy, la verdad que no tengo nada. Y Andrea me dijo, yo te acompaño, como siempre. Y entonces hicimos un dúo, y ella me dijo, vos tendrías que estudiar con mi papá. Ella fue la que me dijo. Y entonces me dice, toma, yo te voy a dar todos los datos. Ah, estamos hablando de Andrea Merenson. Andrea Merenson, sí. ¿Vos qué Yo Andrea pensaste? estoy con Andrea Yursique en Mendoza, por eso. No, Andrea Merenson. Ah, Claro. Entonces ella me dijo, vos tendrías que estudiar con mi papá. Bueno, le digo yo. Y pasame todos los datos. Y bueno, me conecté con el maestro, con Alberto, y me dijo, bueno, vení. Cuando fui, primera clase, me senté, armé el fagot, y me dice, bueno, te voy a decir, te voy a hacer la radiografía, como decía Alberto. Está todo mal, tenés que empezar de cero, me dice. Si vas a estudiar, bárbaro, porque no me hagas perder tiempo a mí, ni tampoco lo pierdas vos. Yo era una mujer grande ya, ¿no? Y me digo, no, yo voy a estudiar. Y empecé estudiando con él, y todos los meses, viajando, tomando las clases, bien. y así seguí más o menos. ¿Qué edad tenías, Zuli? ¿Qué edad tenías A cuando... ver, y si yo nací en el 56, esto tendría 30 años más o menos, 28, 29, ponele, 28, 29 años. Soy pésima para las edades y pésima para los nombres, claro. Pero Y más o menos 28, 29 años tendría. gastabas una vez por mes. Ah, Iba una vez por mes. Tomaba clase, todo, era un sacrificio tremendo, porque encima sin plata, porque no es que yo tuviera plata como para irme en avión y volver, no, iba en el ómnibus toda la noche, llegaba allá, daba la clase y a la noche volvía. Y y al otro día, tempranito a trabajar, porque yo trabajaba, en ese momento estaba trabajando en Tres Arroyos. Mirá lo que hacía. Me iba el lunes a la mañana a Tres Arroyos, en el conservatorio, trabajaba, daba clases hasta la noche, a la noche me tomaba el ómnibus a Buenos Aires, llegaba a Buenos Aires, daba la clase, que generalmente daba 4 horas, y después a la noche volvía otra vez a Tres Arroyos, porque el miércoles tenía clase ahí hasta la noche. De ahí volvía a Bahía, y bueno, jueves y viernes destruida. y Y eso lo aparte hice, ¿sí? de tribunal, el canto y el piano lo continuabas, era tu No, trabajo, ahí ya dejé. ya habías Dejé dejado. de cantar y dejé con el canto también hice un montón de cosas, más que nada octetos y todo eso. Pero en el momento que agarré el fagot, dejé el canto, dejé el piano, porque mi meta era entrar a la orquesta. Vos querías tocar en la orquesta y Yo en el quería. canto hiciste coros. Hice coros, hice octetos, cuartetos, dúos, solista, cuando estudiaba, ¿no? No es que haya cantado una ópera ni nada de eso. Con el Pero coro tocabas con orquesta también, el coro, ahí también tenías un sí, intercambio. porque en ese momento surgió lo que se llamaba el coro polifónico, que lo dirigía Danilo Grimoldi, y entonces yo cantaba ahí. Y ese coro era interesante porque fue cuando se empezaron a usar los coreutas para las óperas. Entonces, cantamos Carmen, Così fan tutte, un montón de cosas que ahora no recuerdo, no recuerdo bien, pero un montón de óperas que actuábamos y cantábamos, o sea que también tenía esa experiencia. Pero eso fue anterior al fagot. Claro, Después, cuando agarré el fagot, digamos que me dediqué a eso. Cuando agarro el fagot, que habría estudiado 2 años con Alberto, más o menos,
Eh, no sé si vos te enteraste que hubo un fallecimiento acá en la orquesta de Bernato con otra chica también fagotista, que murieron los dos juntos, muy jóvenes, y la orquesta se quedó sin solista y prácticamente sin fagotes. Entonces yo me acerqué al director y le comenté que yo estaba estudiando, que era una estudiante, que no es que yo tenía experiencia ni nada, simplemente que estaba estudiando. Y me dijo, a ver, toca un poquitito, y me dio una partitura. Y me dice, a ver, toca el do grave, a ver si suena piano. Pues parece que tenía un problema con el do grave. Y bueno, me dice, vamos a hacer una cosa. El martes vení a la orquesta que te voy a probar. Y yo fui el martes a las 2 de la tarde, la primera experiencia mía que no fue muy linda, porque yo llegué y estaba tocando otra persona en el lugar que yo iba a hacer segundo fagot ahí. Y le dijo, Alberto, levántate, otro Alberto, porque la voy a probar a ella. Y lo corrió. Yo me sentí muy mal, porque yo no sabía nada cómo era el sistema, ¿no es cierto? Bueno, entonces me tomaron una prueba y se vinieron los delegados corriendo. ¿Por qué estás acá? Y bla, 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 bla. Bueno, yo les comenté lo que había sucedido, se dieron cuenta que yo no tenía nada que ver con todo eso. Y así comenzó mi vida en la orquesta. Después yo fui a pedirle disculpas a mi compañero, con los que terminamos siendo unos grandes compañeros y grandes amigos, Alberto Asolina, Sasso para todo el mundo. Bueno, todo quedó bien. Y empecé tocando de segundo. Pero como esta fila fue siempre muy atípica, porque no había solistas, cuando se fue Bernato se quedaron sin solistas, y no había solistas, éramos 3 segundos, nada más. Y empecé a tocar un poco de primero y toqué, te digo, 10 años de primero, un montón. Mientras estudiabas con Alberto. Mientras estudiaba con Alberto. Estudié más o menos alrededor de 5 años con él. Ya después. Porque para no dejarlo para el final. De Bernato, vos tomaste 1 año y medio de clases casi. Más o menos, sí. ¿Qué te acordás de las clases? ¿Cómo eran? ¿Las clases con Bernato? Claro. Y te imaginas que para mí era todo nuevo. Me dio un instrumento viejo del conservatorio que no sonaba, que estaba todo, que perdía por todos lados. Bueno, traté de estudiar un poco con eso. Y después, no sé si todavía sigue saliendo Segunda Mano, que vendían cosas usadas y todo eso. Bueno, era una publicación donde apareció un fagot, $500. $500 yo tengo. Bueno, entonces me compré un fagot sin probarlo, sin nada, y me lo traje y con eso empecé a estudiar con Merenson. No te escuché. ¿Qué fagot era? ¿Te acuerdas? Creo que era un checoslovaco, ni me acuerdo, porque estaba tan desafinado que tenía que hacer maravillas. Cambiaba las posiciones, todo para poder afinarlo un poco, ¿viste? ¿Y Bernato había estudiado con quién? ¿Te acordás? ¿Podés Bernato, refrescarlo? vos sabés que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Hubo un accidente y fallecieron? Fallecieron los dos con un escape del calefactor o el calefón, se bañaron y parece que la combustión estaba mala y los encontraron muertos después de 3 días. Sí, no, fue una situación horrorosa esa. Y, A es- él y a otra y a la fagotista. que era su pareja en ese momento, que era otra chica fagotista. ¿Quién Sí. era? ¿Cómo se llamaba? Paula Chingolani, Que una chica tocaban tocaban creo que de Sierra de la Ventana o de Torquís, por ahí. No sé, y, por acá cerquita, pero estaba en ese momento en Bahía Blanca. y tocaban en la orquesta, digo, eran. Tocaban los dos, sí, porque él la había llevado a ella como para probarla y estaba tocando ahí, porque ella estudiaba también, era su alumna. Y fallecieron muy jóvenes, o sea, él era muy joven cuando. Sí, y yo calculo que Bernato tendría un poquito más de 30 y Paula era muy joven, tendría 24 años, muy jóvenes, muy jóvenes. Sí, fue Y muy lamentable eso, o realmente sea, fue feo. cuando vos empezaste a estudiar con Alberto,
es con el consentimiento de Bernato o estudiás después de...? No, porque yo lo conocí al Alberto y a Andrea conocí, ella me pasó el dato y dejé de estudiar con Bernato. Largué todo, como él me dijo, tenés que empezar todo de cero. Yo digo, bueno, todo dejé, no fui más con Bernato. Me dediqué nada más que a hacer lo que me decía Alberto, ¿no? No, está pensando un poco Sí. rápidamente cuando vos me hablas. Siempre me interesa qué pasa con los alumnos en Bahía Blanca o quién es el responsable de formarlos, etcétera. Claro. ¿Había otros compañeros que vos te recordás o eras la única? ¿Compañeros de estudiantes decís o los compañeros de la orquesta? Fagot, ¿había más alumnos de Fagot? Había una chica que estuvo, qué sé yo, 2 o 3 meses y no apareció nunca más, que no sé ni quién era, no me acuerdo. Y nada más, acá no hay escuela de fagot en Bahía. Claro, y vos No hay. empezaste a ir con Alberto y Sí. a la par a tocar en la orquesta, entonces. Entonces, cuando falleció Bernato, yo me presenté a la orquesta y empecé a tocar en la orquesta. Al año siguiente abrieron concurso para segundo fagot. Entonces me presenté y lo gané, entré. Difícil el concurso porque es muy feo, el concurso es un horror, pero entré. Y ahí empecé a tocar y no paré más. Después tuve quintetos de viento y siempre haciendo algo, ¿no es cierto? Siempre el segundo fagot en la orquesta Siempre de de segundo fagot, siempre, y de prestado tocaba de primero un montón de tiempo. ¿Quién estaba de primero? ¿Había alguien o se entró después? Estaba vacío el puesto, no había. Éramos 3 fagotes segundos. Fis, que falleció, Azzolina, que se jubiló un poquito antes que yo, y yo. Éramos los 3 fagotes, segundos, todos segundos. ¿Habías estudiado con Alberto o ellos habían estudiado con...? No. Azzolina, Alberto, creo que estudió un poquito con Chiambaretta, creo. Sí, que estudió con él. Y Fis no tengo ni idea, porque era muy particular, así que no sé mucho de él. Así que, y él era suplente de solista, no era segundo, era suplente de solista. En ese momento era así el rango, digamos. Claro. Venía el solista, el suplente de solista que era segundo, y la parte real que éramos nosotros. Y terminamos siendo todos segundos, porque no, durante mucho tiempo. Y no se abría la cátedra, el puesto de fagot para el concurso. Después hubo otro concurso y entró otra chica de Estados Unidos, que en este momento todavía está tocando, también el concurso de segundo fagot. No me preguntes por qué, porque no quiero meterme ahí. O sea que éramos... Batieron el récord de la... ¿Cuántos segundos fagotes tienen? Es impresionante. 3 teníamos, 3 segundos fagot y un solista, un suplente de solista que también era segundo, ¿viste? ¿Allá en Bahía las Maderas son por 4 hoy o son 3? Hoy, a ver, deben ser por 4. Yo ahora estoy perdida porque hace tanto que no voy. Vos pensás que yo hace 3 años que me jubilé y no fui más. Pero sí, debe ser por 4. ¿Vos la Sí. dejaste por 4? Yo la dejé, a ver cuántos éramos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fagotes, porque claro, había que mantenerlos, todos los segundos fagotes había que mantenerlos, no podían echar. Entonces, yo no me presenté nunca más a ningún concurso y después se cubrió el solista principal, el solista adjunto, y quedó así. Solista principal, solista adjunto. Te hago preguntas rápidas. De tu concurso, ¿qué te acordás? De mi concurso. Toqué un Vivaldi, Mirá. me parece. Y... no, toqué Mozart, sí, como pude, ¿no? Y una lectura y nada más, pero me acuerdo. ¿Hacía cuánto que tocabas el fagot cuando concursaste? Y eso fue en el 85, haría 3 años, haría más o menos, con Alberto, con el maestro, año y medio, 2, ponele. Porque él siempre me decía, vos pensás que la orquesta te está dando una beca para que vos estudies, porque en realidad era así, ¿viste? Obvio. Porque yo tocaba muy poco, o sea, tocaba un poco más porque sabía leer medianamente, sabía leer más o menos bien, ¿no? Entonces eso facilitaba las cosas.
y con un poco de experiencia por el canto, el piano, toda la parte musical, la tenía bastante resuelta, ¿no es cierto? Pero me faltaba la técnica del instrumento que la iba adquiriendo. Y con Alberto o tocas o te vas, es así. Así que, Y sí. las clases con Alberto, que nos puedes contar, tu percepción. Las clases con Alberto, una maravilla, porque una persona súper organizada. Él te daba las clases como si vos fueras a un conservatorio. Tenías un montón de métodos, anotábamos todo en una libretita y entonces yo llegaba, me sentaba y 4 horas tocando. Por ahí hacíamos un pequeño descanso, pero no, maravilloso. Un maestro excelente, excelente persona, de todo, ¿viste? ¿Y Así que cuántos años estudiaste con Alberto? estudié más o menos 5 años seguidos, después dejé, porque yo tengo hijos, tengo 2 hijos, en el medio tuve 2 partos y empecé con el tema de los hijos y demás, y la orquesta, el conservatorio, los hijos, ya no podía más, realmente lo dejé. Y, y después dejé un tiempo, retomé un año más o menos, pero ya era difícil, ya me resultaba muy difícil, yo era más grande, estaba más cansada, ¿ves? Y ya no fui más. Pero me hubiera encantado. Es más, te digo, yo tengo un fagot que nunca cambié, que es el fagot que era de Andrea, uno color amarillito. Ese es el fagot que yo usé durante toda mi carrera, nunca lo cambié, siempre pensando, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo. Pero en el medio sucedieron un montón de cosas feas y bueno, quedó ahí. Quedó ahí, no, ya no hice nada más. Y después ya me jubilé. Eso fue todo. No tuve demasiadas cosas. ¿Cómo fue la fila mutando? O sea, vos nombraste una chica americana de Estados Unidos, que Sí, sigue. ¿Me decís los nombres como para ordenar? sí, te los digo. Cuando yo entré, estaba de suplente de solista Antonio Fis. Y un refuerzo de segundo fagot, porque era sala de escenario, se llamaba en ese momento. No está, era como un contratado, ¿no? Alberto Azzolina. Fis, Antonio Fis y Alberto Azzolina. Y entré yo después. Yo entré enseguida por concurso, entonces yo era segundo fagot o parte real. Y entonces quedamos Fis como suplente de solista, yo como parte real y Alberto como sala de escenario, segundo fagot, Alberto Azzolina. ¿Me seguís? Sí, Sí. Después hubo un concurso y entró Luis Flexer. ¿Lo conoces a Luis? claro, de nombre. Sí, nunca lo vi. Creo que está en Salta él tocando. Sí, está en Salta ahora, claro. Sí, sí. Y Él estuvo mucho tiempo, claro. estuvo un tiempo acá en Bahía tocando. Después que se fue Luis, hubo otro concurso y entró Dieguito Armengol, Ajá. también. Estuvo un tiempo Diego tocando acá. Y después Gerardo Gotem también vino a tocar un tiempo, que me acuerdo. Y después ya vino Micaela Caramusino y Pancho, a Francisco Di Meglio, ¿lo conoces? Torneo y están hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, ellos siguen estando, sí. Ah, me olvidé, antes de Diego Armengol, o después de Diego, creo que llegó la chica de Estados Unidos, que vino con el marido pasó a ser el concertino, y ella como segundo fagot también, Y que fue en la sigue, época del maestro Ula, no sé si te acordás vos de Ula. Que sí, 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 y sigue hasta el día de hoy, esta chica. Sí, ella sigue, ya se debe estar por jubilar también. Ya debe tener 60 ¿Cómo se años. llama? Así le ponemos nombre a la chica. ¿Cómo se llama? Oh, Rachel y el apellido algo como Brisley, no me acuerdo, nunca lo aprendí. Rachel, ahí Rachel, no, vale. Rachel. Si vos querés yo te paso los datos, si ella quiere, viste, yo te los Y un paso. poco claro, también, obvio, Sí, ¿cómo que no? sí. Sí, Después me fijo bien en el programa información, y te lo paso. todo lo relacionado con Sí. la Escuela de Flauta en Argentina. ¿Y qué hacemos? ¿Le damos el premio a todos por la orquesta con más segundos fagotes de Argentina? Sí, sí. Increíble, En el récord estamos. qué Sí, divertido. segundo fagote. Todo Sí, segundo fagote. lo interesante es, siempre hablamos de cuando se crea un cargo, intentar que
que no se cierra después, ¿no? Eso puede llegar a ser un ejemplo para después tener, no te digo todos segundos, pero el número de cargos, digo, por ahí tienen 5 fagotes. Sí, no los tenés que perder, porque a veces intentaban sacarte un puesto, ponerlo en otro lado, ¿viste? Todos esos tejes y manejes que se arman ahí, que yo nunca entiendo nada. Obvio. Pero bueno, quedaron. Lo que pasa es que no había solista. No había solista. Yo recuerdo en un momento, iba a la novena de Beethoven, y yo tocaba de segundo, Fis tocaba de primero, y en el día de la función se le inundó la casa a Fis, y no fue. Y yo tuve que agarrar y pasarme y tocar. No me quedaba otra, porque si no, o sea, sí me quedaba otra. Podría haber dicho, no, yo no toco. Pero es como que yo no podía dejarlo. Era más fuerte que yo, entonces me sentaba. Que tal vez fue un error de mi parte, porque como yo siempre cubría el lugar, no se hacía nada por conseguir el puesto, ¿no es cierto? Claro. Era mucho más cómodo. Pero bueno, evidentemente por ahí yo me equivoqué en esa posición que tenía, pero como a mí me gustaba tanto tocar, y Claro. me gustaba tanto ir a la orquesta, y me encanta, y me siento privilegiada de haber podido hacer esa experiencia y haber vivido de eso, yo iba y me sentaba, no lo hice con mala intención ni nada, no, lo hice con muy buena intención, en nombre de la música, digamos. Entonces, tal vez haya sido ese mi error, ¿no? Que tendría que haber luchado por conseguir un solista. El hecho de haber tenido una doble vida musical como cantante y pianista, porque no es que empezaste y lo dejaste, o sea, hiciste una carrera de cantante también. Sí. ¿Cómo te influyó a la hora de agarrar el instrumento? O tal vez después de haber entrado ya a la orquesta más tranquila, como... Y lo que tenés la parte de la respiración solucionada, digamos. Claro. Eso es importante, es muy importante. Y otra cosa que a mí me gusta cantar. A mí con el instrumento me gusta cantar. No sé si me gustan tanto los pasajes rápidos y todo eso, pero me gusta cuando tengo que cantar. A mí me gusta expresar. Yo tengo que expresar, claro. Y eso viene por el canto, calculo yo. Claro, obvio, una formación Sí. más completa. Sí. Y hoy ya jubilada con ese, porque lo dijiste vos, digo, el sueño de yo tengo que estar en una orquesta, ¿te sentís realizada? O sea, ¿se cumplió el sueño de haber estado? Cumplió el sueño, pero no quería irme. No, En bueno, claro. realidad, yo hubiera seguido, o sea, hay gente que quiere jubilarse, que dice, yo estoy harta, me quiero ir. Yo no quería. Lo que pasa es que me jubilaron de oficio, tenía 62 años, y me jubilaron de oficio y bueno, me tuve que ir. Es muy... Y tema, una transición que estamos todavía viendo, ¿no? Que tal vez jubilarse con más edad después. porque Sí. yo me siento que estoy bien, no tengo problemas, yo puedo seguir tocando. Claro. Y ¿Seguís yo, tocando? sí, primero no, primero lo guardé y no lo abrí nunca más, hasta que un día me llamó un chico que había sido alumno mío en el conservatorio y me dijo que andaban buscando un fagot para hacer un quinteto con nueva formación, con un clarón, un saxo, oboe y clarinete. Y que no conseguían fagot, obvio, si no hay acá. Ahora hay otro chico más en la orquesta que es un venezolano, yo no lo conozco. Y entonces eso fue a fin del año pasado. Y yo le dije, mira, yo no estoy tocando, te digo la verdad. Si ustedes encuentran una persona que quiera hacer el trabajo con ustedes, sigan. Y si no, yo me voy a poner a estudiar y les aviso si puedo o si no puedo, pues yo realmente no sabía si iba a poder tocar, porque las manos, la boca, las cañas, es todo un lío. Bueno, vos lo sabés porque sos fagotista. Entonces, durante las vacaciones empecé a estudiar y me entusiasmé y me llamaron y empecé a tocar con ellos ahora. O sea, tengo un quinteto nuevo con el cual hemos hecho 3 ensayos nada más, pero realmente es como que revivó las ganas de seguir tocando, ¿no? Qué bueno. Porque yo decía, tocar sola en mi casa, ya lo pasé, ya no quiero más. Así que ahí estaba.
Y bueno, estoy contenta con esa historia porque me hace bien agarrar el instrumento y tocar. Igual, en ese tiempo que no toqué fagot, me dediqué al piano, estudié mucho piano, sé que los dedos estaban. Siempre estoy haciendo algo, ¿va? No me Claro, puedo quedar quieta. con la música. Sí, algo con la música y también algo, estoy estudiando un poco de letras. Con el tema de la pandemia hice materias así en forma virtual, que me encantó. Qué Y bueno. este cuatrimestre no hice nada porque tenía que ir a cursar y no me daban ganas. Pero bueno, siempre estoy haciendo alguna cosa. Claro. Soy muy activa en ese sentido. Necesito mover estas neuronas. Así que, Y te hago la última sí. pregunta, no te quiero robar más tiempo, pero antes, aparte de Alberto Merenson, ¿tuviste contacto con otros Ah, docentes, como no, Chiamareta o algún no, otro? no, no, no. Siempre estudié con Alberto y conocí a Roque Russo en Mendoza, pero no tuvimos una charla ahí, estuvimos una clasecita cuando fui allá, nada más. Y también una con Noel Debo, que estaba en ese momento. Y no, después siempre con Alberto, siempre trabajé con él. Y lo agradezco, soy una tremenda agradecida a Alberto, a Andrea, a toda la familia, porque me han tratado maravillosamente bien. Y Claro, él para mí, él es el maestro. Sí, claro, realmente. Sí, yo le tengo mucho cariño a toda la familia, sí, claro. realmente. Muy agradecida. Zuli, como te lo dije previo a grabar, no hay cosa mejor, creo yo, después de estar haciendo estas entrevistas ya casi 2 años, de contar la historia en primera persona y no que te la cuente otro. Eso Claro, está bien. te agradezco un montón, pero por sobre todo también trato de que esto sea una especie de reconocimiento a la trayectoria de cada uno que entrevisto, Sí, muchas porque creo que gracias. es indispensable y hay que hacerlo, y es un privilegio también de mi parte. Así que te agradezco un montón que No, hayas... yo te lo agradezco a vos por acordarte de mí. Sí, Pero hay que empezar a ser una especie de investigador, ¿no? Y recolecto también contactos que todos me ayudan a poder tener. A mí es claro, imposible, no soy una guía de teléfono, ni mucho está menos, bien. pero cuando caigo en contactos que estaba buscando y llego a concretar la entrevista, me siento realmente dichoso porque, este, no sé, me parece que es único poder conversar ¿no? de esta pequeña escuela que todos estamos formando y que, bueno, vos en Bahía Blanca me estás contando cosas que si no son imposibles de saber. Así Claro. que te agradezco un montonazo, ¿sí? Muchísimas No, gracias. mucho gusto en conocerte y bueno, yo también te agradezco mucho que te hayas acordado de mi persona. No, es fenomenal, está buenísimo. Así que te mando un beso muy grande Bueno, y otro para vos y a gracias todos los por compartir. fagotistas. Obvio, 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 Bueno, obvio. muchísimas gracias. Chao. Hasta pronto, hasta pronto. Chao, 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 chao. chao. Gracias, gracias. No, por favor, gracias a vos. Quédate escuchando desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados. Bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas, un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar.
la radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Llevo a mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Guillermo, contame, como lo solemos hacer en este programa, de dónde y cuándo naciste. Empezamos por ahí, si querés. Bueno, yo nací en Salta capital, pero yo vivo actualmente en Camposanto, un pueblo 60 kilómetros de la ciudad. Ajá. Y bueno, y mi contacto con el instrumento fue gracias a los medios, porque en los años 80, cuando yo era niño, en mi casa se solía escuchar mucha radio, porque yo vivo en un pueblo, hasta el día de hoy vivo en un pueblo, se escuchaba mucho radio y no había mucha elección de radio, eran todo AM, eran 2, 3 AM y ya está. Y bueno, mi mamá, la que estaba más en la casa, dejaba el radio prendido, entonces pasaban programas por tras programas, noticiosos, después era, qué sé yo, los capos del tango, y qué sé yo, ¿viste? Y cuando era niño yo esperaba a las 3 de la tarde el concierto de la tarde, donde pasaban clásicos de lo clásico. Pasaban Bruno Gelber tocando el Emperador, qué sé yo, el Requiem de Mozart, o sea, Vivaldi, clásico de los clásicos, ¿viste? Entonces ahí me empezó a llamar mucho la atención la música clásica. A pesar de que mis padres no entienden de eso, nunca lo entendieron, pero sí le caía bien, ¿viste? Claro. Le caía bien, o sea, no era un rechazo, no, ellos no tenían rechazo a la música clásica. Y bueno, después, imagínate en el contexto en que yo vivo, ¿entendés? En el contexto que yo vivo, yo vengo de un lugar donde el contexto cultural, social, hasta económico es diferente. Claro. Entonces, esto ha sido, después cuando ya era adolescente y quería estudiar música, entonces me mandaban a la escuela de música de Salta. Y bueno, yo hacía ahí, en ese entonces, porque no tenía la secundaria, hacía lo que se llama talleres. Unos talleres donde te enseñan a leer música, cantás, tocas instrumentos musicales como para agilizar la lectura. Bueno, y después cuando me decidí a tocar el fagot, cuando ya estaba saliendo de la secundaria, 17 años, eso fue un gran desafío. Un gran desafío porque
porque, como te dije, por el contexto que yo estoy, todas esas cosas, fue un desafío. Conseguir el instrumento, quién me lo enseña, todo fue, y además también considerado como un como decir, quiero estudiar en la NASA, ¿viste? Quiero ser astronauta, una cosa así, ¿viste? Entonces era una cosa atípica para mi contexto. Y bueno, fue un gran desafío, es un desafío hasta el día de hoy, seguir tocando el fagot, bueno, pero ese desafío me permite recuperar mi libertad. Ujú. ¿Ya? Me hace recuperar mi libertad y bueno, me hace sentir libre, porque hago lo que yo quiero, ¿viste? Claro. Entonces tengo esa satisfacción, aunque yo sé que yo no soy Turkovich, no soy Tuneman, Bruno Gelber, pero tengo mi satisfacción de tocar el fagot y estar trabajando en una orquesta. Y ese Claro, también fue el desafío. claro, claro. ¿Y siempre claro de que querías ser músico o esa sensación de libertad que mencionaste era por las artes en general y tal vez otra, No, otra, por la por la música música, no siempre? tenía yo atracción por la pintura, por la danza, No, 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 no. Yo es la música. Me gustaba mucho, siempre la música académica, ¿no? Ah, Siempre mira. la música. Siempre desde que yo empecé a escuchar la radio, la música académica. Siempre. Y O el sea, fagot en sí, ¿cómo llega a tus manos? O sea, porque está la dificultad del instrumento, está la dificultad de que alguien te lo enseñe. ya en el, y en el contexto, bueno, en la secundaria yo tenía, sí tenía una, una profe de música que tenía mucho conocimiento, o sea, era muy, ella era, ¿cómo te puedo decir la palabra? Muy innovadora. Entonces, toda la escuela primaria, de estar con una docente en un piano, no demerezco ese asunto, en un piano tocando marchas y cantando a López Pereira o cantando ritmos folclóricos, eso fue como una etapa, ¿viste? Pero fue bonito también, porque yo también vi a una persona que tocaba un instrumento, bien o mal, pero tocaba, ¿viste? Claro, Eso en la escuela primaria. Ya en la secundaria, yo no había esa modalidad, era una profe que no enseñaban los instrumentos musicales. claro. Entonces, los instrumentos de la orquesta y ponía grabación, en esa época había en cassette. Y bueno, y yo le pregunté, cuando ponía música, yo escuché eso, algo que suena como tenor y bajo. Dice, ese solo era el solo, creo que del bolero de Ravel. Yo escuché de bonito, ¿qué es eso? Y viste que tiene distintos solos, viste que hay de clarineto y de otro, ¿viste? Y bueno, y ella me dijo, no, ese es el fagot. Ese es el fagot. Y bueno, y de ahí ya me quedo acá. Y después no lo conocía físicamente, hasta que bueno, traje una lámina, dijo que medía 1,20 m, 1,20 m, 21, no se me acuerdo bien, que tenía una cosa que era como una pipa, pero que se llamaba tudel, que se colocaba una caña, bueno, todas esas cosas pedagógicas que enseñaba esa profe. Y bueno, ahí fue el contacto y además yo tomaba clases de música en la escuela, así, iniciación musical, y bueno, después me fui inclinando con eso, ¿Y con la música. cómo llegas realmente a tener físicamente el fagot? ¿A qué edad? Mira, ¿Qué años, más o menos? acá en Salta, antes que exista la Sinfónica, existían unas orquestas y donde habían personas que tocaban instrumento, tocaban el fagot, pero no a nivel profesional, no a nivel, no era una orquesta a nivel profesional, ¿me entendés? Claro, Tampoco no estaba hecha, configurada como para algo, como para decir, vamos a tocar Bela Bartok o vamos a tocar, qué sé yo, la consagración de la primavera.
¿Entendés? Era una orquesta, entonces habían personas que tocaban instrumentos y había una persona que tocaba el fagot. Y bueno, me dio clases y su nombre es Sergio Gallardo. Y él es... contame un poco de él, cómo eran las clases, de dónde viene él también. Claro, ¿de dónde viene él? Y bueno, es de Salta, Salta capital, y él era alumno de un profesor que en realidad era saxofonista italiano, que se llamaba el señor, no es Giglio, no es Giglio, es un italiano ay, en este momento no me acuerdo del nombre de ese señor, yo no lo conocí. Elio, se llamaba Elio, ay, no me acuerdo el apellido. Italiano era, pero tocaba el saxofón y él se trajo un basón francés, y bueno, y tocaba en esa orquesta. Claro. Elio Rillo. Ah, mira. Elio Rillo. Pero era clarinetista, que era saxofonista, pero también tocaba el basón. Claro. Y de ahí ese señor trajo el basón y le enseñó a Sergio Gallardo y me imagino que a alguien más. Yo no existía en esa época. Si existía era niño, ¿entendés? Y con Gallardo, bueno, ¿a qué año empezaste? ¿A qué edad empezaste y qué año era? 17 años. Ah. A los 17. ¿Y cuánto tiempo estuviste con él estudiando? Y estudié como 3 años. 3 años hasta que después yo me trasladé a Buenos Aires. Antes de irte a Buenos Aires, ¿llegaste a tocar con él? ¿Tocabas con él en ensamble o cómo era tú? No, yo tocaba, hacía mis primeras notas en el fagot en esa orquesta. Qué bueno. En calidad de ad honorem y bueno, haciendo prácticas orquestales. Te cuento que no tocábamos Bela Bartok, no tocábamos la consagración de la primavera, no, eran cosas, o sea, hasta arreglos que se hacían para tocar, ¿viste? ¿Y por qué decidís ir a Buenos Aires? Y bueno, porque quería tocar mejor. Quería Pero tocar bueno, mejor porque estaba interesado el instrumento, entonces como me interesaba el instrumento y también la profesión, entonces sí o sí sabía que tenía que abrir otros caminos para adquirir más conocimiento. ¿y te fuiste a Buenos Aires por un profesor en particular? Sí, estuve con Andrea Merenson. Ah. Con Andrea Merenson y después me dio clase Alberto. Después. Ah. ¿Y qué te acuerdas de las clases con Andrea? ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué trabajaban? ¿Te acuerdas? Y bueno, trabajamos todo, porque ella me decía a mí que tanto Alberto como Andrea me decían, vos tocás de oído. Así me decían. Bueno, hasta el día de hoy me parece que sigo tocando de oído. Dice, pero sí hay condiciones para el instrumento y se nota que vos te interesa. Así que bueno, hay que seguir. Así que bueno, con dificultades, con errores, bueno, ir acomodando las cosas y bueno, y tratar en lo posible ser perfecto. No quiero ser perfecto, ¿no? Porque ese es el estado aburrido de los dioses, lo dejemos para ellos. Le dejemos para los dioses que están en ese estado perfecto y tan aburrido, ¿viste? No, prefiero Guillermo, seguir. ¿Cuál sería la diferencia entre una clase con Andrea y una con Alberto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, así, como una característica? Bueno, que Alberto, bueno, yo, a pesar que él me decía que yo tocaba de oído, él enfatizó mucho la técnica. Él me dijo, no tenés técnica. No tenés técnica. Entonces vamos a hacer técnica. Y la técnica va a ser de memoria, escalas, mayores, menores,
tercera, cuarta, quinta, bueno, toda esa estructura, ¿viste? Y bueno, ahí empecé a ablandar más los dedos. Y bueno, y al ablandar los dedos, ablandar la boca, colocar el instrumento como corresponde en la boca, bueno, eso me logró alcanzar, creo que un mínimo y necesario para ingresar a la Sinfónica. ¿Y Andrea? Y Andrea me daba métodos. Andrea me daba métodos. Ella me decía, ¿qué métodos tenés o qué estabas haciendo para que lo veamos? Y bueno, yo llevaba siempre el método de Cracam. Ajá, claro. Y bueno, y veíamos eso. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Y eso fue 98, 99. Y de ahí, en Buenos Aires, ¿tocaste en algún ensamble, organismo así? No, para nada, para nada. Y para mí algo que fue algo que me marcó mucho fue International Double Reed, Para el que se hizo en 2000. Buenos Aires. Claro. Eso, el International Double Reed, eso fue una cosa, es como todos los mejores del mundo acá. ¿Entendés? Acá, o sea, aquí está todo. Y bueno, hasta ellos mismos me dieron una manito, ¿entendés? Por ejemplo, este señor Douglas Spaniel, Ajá. que compone también, compone unas cosas lindas, Douglas ¿Te gusta? Spaniel, me gustó. Mira, Sí, me gustó su sonido, me gustó, es un poco así, muy nasal, sonido nasal, pero lindo, lindo. Estilo americano, ¿no? Es así, técnica americana, ¿no? ellos hablan también más nasal, entonces. Sí, ellos hablan más nasales, sí. Entonces, sonaba así. Claro. Lindo, muy afinado, lindo. Me gustaba composiciones que él hacía. Guillermo, ¿y te quedaste cuánto tiempo en Buenos Aires estudiando con los Merenson? Y estuve creo que hasta el 2005, 2006. ¿Y de ahí te volvés a Salta o pasás por otros lados antes? No, siempre yo trabajando en la Sinfónica en Salta y bueno, iba a consultarle a ellos. ¿Preparaste el concurso con Alberto? Con Andrea preparé el concurso. ¿Con Andrea? Con Andrea, y Alberto también me pasó las partituras, porque viste que te pedían bases, o sea, las partituras, y Alberto me tenía preparado todo eso y me tenía así. Y bueno, y me decía, bueno, tratar de conseguir las grabaciones. Bueno, Ah, no tenía acceso mucho a los CD, viste, esas cosas, las grabaciones, así que, bueno, ellos también estaban ocupados, no estaban a mi disposición, o sea, ellos siempre me han ayudado, pero no podía abusar de su disposición, más cosas, ¿entendés? claro. Che, ¿y en qué año entras a la orquesta de Salta? 2001. ¿Y seguís hasta el momento en el mismo puesto? Sí. Estoy como fagot parte real y contrafagot. Ah, mira, el contra. Fagot. ¿Y cuando entraste estaba la misma fila de fagotes o hasta ahora o se fue moviendo? No, fue cambiando. Fue Contame, a ver. cambiando. Gente que estaban en la orquesta, que cambiaron a otras orquestas, y otras hubieron disfunciones, fallecieron. Sí. Por ejemplo, cuando entramos los primeros fagotes, fue Diego Armengol Sí. y un tal, creo que se llamaba Santiago Bianchi, Ajá. y yo. Y después se agregó un cargo más y creo que pasó Gerardo Gotem. Ajá.
Así. Gerardo Coté me acuerdo que creo que pasó como asistente solista. Y Bueno, hoy ¿quién conforma la fila? ¿Estás vos de segundo y contra? estamos Karina Morán, ¿De solista? solista Karina Morán, de asistente está este señor Aray, y después está Luis Flexer y yo. Son 4 por fila. Okay. Somos cuatro. ¿Y en la orquesta cómo es? ¿Te da esa libertad que vos mencionaste al principio para expresarte y hacer lo que vos querés? Digamos que sí, digamos que no. O sea, eso depende, ¿viste? Por ahí, para expresarse de la música muchas veces no es necesario estar en una orquesta para expresarse como músico, lo que yo veo, ¿entendés? O sea, lo que a mí me parece. Esté o no esté, yo creo que lo mío muy bien expresado como músico. Claro. O sea, eso es algo que va mucho más de la institución que sea. Pero de que ayuda. Claro. Que no ayuda en lo económico, porque un músico tiene que comer, tiene que pagar sus impuestos, tiene que comprar instrumentos. El instrumento es una extensión de mi cuerpo. Mi instrumento es una extensión de mi cuerpo. Yo creo que para todos los músicos, el instrumento que toque, yo lo veo que es una extensión, parte más del cuerpo. Sí, así es. Sí, te pregunté la pregunta esta de la orquesta siendo músico de orquesta. Es una pregunta tramposa, sabiendo que en el fondo tiene el lado bueno y el lado malo, como todo, ¿no? Pero, ¿y haces Sí. otras cosas aparte de la orquesta? ¿Tocas en cámara? ¿Enseñás? No enseño. Soy muy casero. O sea, yo me conformo, o sea, decir conformarme, ¿no? O sea, me conformo tener un trabajo, pero no estoy conforme con lo que gano, ¿me entendés? Claro, O sea, estoy conforme que tengo un trabajo y me permite comer, pero lo que yo gano o sea, es muy poco, ¿me entendés? claro. Más dándose ya 10 años que me compré mi fagot y quiero hacerle un service, quiero mandarlo a Europa, quiero que me lo vean, que lo miren todo, ¿entendés? Que quede en condiciones, y eso demanda dinero, y bueno, y por eso muchas veces te condiciona, ¿no? Pero estoy conforme. Soy muy casero soy muy casero de salir de la orquesta y venirme a mi pueblo, que vivo a 60 kilómetros, usar el tren, venir a mi casa y quedarme en mi casa. Y estudiar. Excelente, Claro. excelente. Sí, ¿Llevas sí, sí. cuánto en la orquesta ya? 15 años, más o menos. 21 tiene la orquesta. Pero no, vos llevas dentro de la orquesta 15 años, ¿no? Más o menos. No, 21 años. Ah, Porque vos estás. yo entré cuando comenzó todo. Ah, pensé que habías dicho 2005, pues ahí, por ahí, por eso. No, Ok. 2005 yo estuve con los Merenson. María, perdóname, perdón. ¿Y cómo ves la orquesta desde que se formó hasta ahora? ¿Sus mejoras artísticas? ¿Cómo la ves hoy, vos como miembro de la orquesta? En su comienzo comenzó con mucho power, ¿viste? Mucho power, estaban más completas las cuerdas, la sentía con mucho nivel. Mm. O sea, bueno, además tampoco yo no sé mucho de si hay nivel o no nivel, pero yo le escuchaba bien, Claro, yo le claro. escuchaba bien. Ahora que ya pasó el tiempo, yo no sé si que mi oído se hizo más agudo o si la orquesta perdió nivel. No sé si te entiendo, si Bueno, me hago entender. está bien, está bien. Bueno, Guillermo, como lo suelo decir, más que agradecido
que participes de este proyecto de investigación y sobre todo un reconocimiento a la trayectoria de cada uno de ustedes. Y el reconocimiento hay que hacerlo en primera persona y por lo menos al principio entre nosotros. Después, bienvenido a todos los reconocimientos que quieran. Así que te agradezco un montón, de verdad. Y bueno, tal vez algún día nos podemos conocer en persona. Sería un honor. Bien. Me gustaría quedarme en contacto después con vos. Quiero preguntarte algo. Listo. Bien. Dale. Bien. Te mando un beso. Muchas gracias por participar y te agradezco por tu tiempo, ¿sí? Y Por favor. sobre todo por dejarme plasmar tu historia. Gracias. Gracias. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mis agradecimientos especiales por el excelente trabajo técnico y de edición a Tomás Bravo y Gonzalo Rodríguez. Será hasta pronto y muchísimas gracias. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus. Nuestros sonidos.